de que nosotros en mi casa teníamos roles diferentes con mis hermanos, mis hermanas, y de pronto a mí me tocaba ir con mi mamá a trabajar y era justamente en el puesto de venta, ¿no? Iba a trabajar ahí. Fuimos a desfilar, pero después de desfilar teníamos que ir donde mi mamá, donde estaba vendiendo, y desapareció mi hermanito. No parecía, ¿no? Más al contrario, mi mamá no me permitía que le acompañe, porque era una responsabilidad, como dicen ahí, ¿no? Llevar a un niño de 6, 7 años era una carga más, digamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Estamos muy felices de poder empezar de nuevo un nuevo capítulo. Estamos tan felices de poder haber empezado el anterior capítulo con tanta gente que nos ha visto, que ha comentado, que ha dejado ahí sus impresiones, ha abierto un debate súper interesante, que es lo que a nosotras más nos fortalece y también nos da nuevas ideas para seguir conversando, que estos temas se queden en la mesa y nosotros sigamos ampliando esta información, cuestionándonos y preguntándonos muchas cosas más. Ahora vamos a empezar el día con una gran pregunta: ¿en lugar de quién? ¿No? Y esto va un poco aquí, la voy a tirar al aire para que después vaya resurgiendo a través del programa. Vamos a dar la bienvenida a la gente que hoy nos está acompañando en el Junte de las Gregorias. Tenemos nuevamente un gusto tenerla de nuevo aquí. La anterior vez nos hemos reído, hemos disfrutado con alegría. Presento a nuestra querida Tania Lecoña, responsable de Autonomía Económica. Bienvenida. Muchas gracias. Un abrazo a todas y todos que nos han escuchado la anterior vez. Realmente contentísimos por todos los comentarios, las felicitaciones que nos han dado. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar otro tema tan interesante que espero también les guste. Eso, estamos muy felices de poder compartir nuevamente con toda la gente. También tenemos aquí acompañándonos a Jocelyn Flores, que ella es técnica de Autonomía Económica. Bienvenida, un gusto de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, la primera vez, pero vamos a estar contando nuestras experiencias. Una alegría de tenerla también aquí. Esto va a ser así, cada semana vamos a poder repetir gente, ¿no? En el junte, luego sorpresas. Y bueno, damos la bienvenida a Porfirio Cochi, responsable de Incidencia Política. Bienvenido. Gracias por compartir este espacio. Yo creo que va a ser un espacio donde intercambiemos ideas, experiencias y también provocar a los que nos están viendo a juntarse y a reflexionar sobre los temas que tenemos en agenda en este encuentro, en este junte. Exacto, sí, estamos aquí. Eso es la sensación que queremos dar también allá a la gente que nos está viendo, que nos está acompañando, que esto es un junte, eso, ¿no? Hablar, reflexionar. Vamos a empezar el día de hoy con una carta. Ya saben, pueden hacernos llegar sus cartas, impresiones a nuestro Facebook, a nuestro Instagram o al YouTube. Ahí pueden mandarnos si algo de lo que conversamos les resuena o tienen una experiencia parecida. Nos mandan ahí su cartita: hola Gregorias, y ahí nos estarán contando sus experiencias. Vamos a comenzar con esta carta que nos han mandado, que yo les voy a leer y para ver qué nos detona el día de hoy. Hola Gregorias, yo quiero contarles que cuando era niña iba a trabajar con mi mamá y mi hermanita. En sí, mi mamá trabajaba limpiando casas, entonces tenía que acompañarla sí o sí. Llegábamos al lugar y mi hermanita tenía que estar en una caja para que duerme y juegue, y nosotras teníamos que limpiar. Había oportunidades también que yo iba con mi abuelita. Ella era lavandera, y cuando mi mamá no podía llevarme, me iba también con mi abuelita. En el almuerzo teníamos que esperar a que los señores almuercen. A veces ni llegábamos a almorzar. Nos dejaban a nosotras al último. Mi abuelita también era comerciante, vendía comida y yo también tenía que ayudarle. Mi abuelita vendía en carnavales y ya con el tiempo, poco a poco fui aprendiendo. Y ahora yo tengo mis puestos en alacitas, en carnavales, en ramos. Hubiera querido que mi infancia sea distinta porque no podía jugar con juguetes como los demás niños. Pero tener ahora mi puesto de comercio es la mejor herencia que me pudo haber dejado mi abuelita. Bueno, un poco ahí, ¿no? ¿Cómo es este espacio de tener que llevar a los hijos al trabajo, ¿no? Es una decisión importante al momento de maternar. ¿Y qué opciones? ¿A ustedes les llevaban sus mamás al trabajo? Ay, comentanos un poco, Tania.
Bueno, y la verdad me identifico tanto con lo que nos mandó la compañera en su carta, porque también en mi caso, bueno, les comento que mi mamá era comerciante, ¿no? Y yo desde que tengo uso de razón, y cuando digo uso de razón, pues desde mis 5 años, 6 años, me recuerdo muy bien lo que vivía en mi casa y todo eso. Y sí, evidentemente mi mamá tenía esa necesidad de llevarme, ¿no? O sea, ya anteriormente les había comentado y contado yo mi experiencia de que nosotros en mi casa teníamos roles diferentes con mis hermanos, mis hermanas, y de pronto a mí me tocaba ir con mi mamá a trabajar, y era justamente en el puesto de venta, ¿no? Iba a trabajar ahí. Me acuerdo que yo era la que más vendía. Tenía un talento, no sé, ¿no? Y todas las señoras, las amigas de mi mamá, las mismas caseras de mi mamá, me alababan y me decían, no, ella que me venda, ¿no? O sea, yo debí tener aproximadamente 8 o 9 años. Entonces yo sabía ya pesar en la romana, que seguramente muchas de las que me están escuchando hacen lo mismo ahora, o han hecho en mi generación también lo mismo. Entonces yo vendía con mi mamá, y la verdad, así como dice la carta, en un momento pues te cuestionas, ¿no? Yo me cuestionaba y decía igual, o sea, ¿por qué si soy niña? ¿Por qué yo debería estar en el parque, jugando en la cancha con mis compañeros, mis compañeras? Pero en un momento, ahora que ya tengo la edad que tengo y soy madre también, creo que mi mamá en ese momento no es que ella tenía que escoger, era lo que necesitaba, ¿no? Y yo lo he hecho en su momento tal vez a la fuerza, y al anterior reíamos entre todas y decíamos, por eso no he crecido, porque no he dormido muy bien. Pequeña, Sí, definitivamente creo que también las etapas de esto del crecimiento es pues dormir bien, pero yo me levantaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para estar juntamente con mi mamá, ir a vender en el puesto, hacer todo lo que sea, porque algo que yo quiero reflexionar para todas quienes se identifican con mi experiencia es que no es fácil, ni para la mamá decirte, ¿sabes qué, Bobita, levántate? O tampoco es fácil para la que tiene que levantarse, ir a la par, porque asumes un rol de adulto, ¿no? Y cualquiera diría, pues, pero eso lo tenía que haber hecho su mamá y su papá. Pero en su momento me imagino que mi mamá tenía la necesidad de que alguien vaya a apoyar en el comercio. Y lo mismo ha pasado, digamos, mi hermana cocinaba en casa, mi hermano hacía la limpieza, teníamos como roles bien concretos. Por eso es que les decía también, y lo vuelvo a decir, no sé cocinar, no soy la gran cocinera, ¿no? Cocino por amor. Pero de verdad yo recuerdo que ha sido un espacio muy sacrificado. Para mí ha sido súper sacrificado. Creo que en su momento, ya un poco voy a asentar lo que decía, es complicado decir si era bueno en su momento, malo, pero ahora que lo analizo, no ha sido ni bueno ni malo, ¿no? Ha tenido que ser. Ha tenido que ser, ¿no? Querida Jocelyn, ¿tú acompañabas a tu mamá o no? ¿Te dejaba en casa? Sí, yo acompañaba a mi mamá, trabajábamos juntas. Como decía, ¿no, Tania? Los clientes, ¿no?, te dicen que me atienda ella, ¿no? Y yo lo veía así como compasión, o como qué ternura que estés atendiendo de pequeña. Y los cuestionantes que yo recuerdo que a mi mamá mucho la cuestionaba: ¿por qué no la dejas en la casa? ¿Por qué la haces sufrir? Porque en lluvias teníamos que estar ahí, ¿no? Y entonces es la cuestionante. Mi mamá preguntaba y decía, ¿qué hago, no? ¿A quién le dejo? Mis hijas, somos 8 hermanos, entonces mis hermanas trabajaban de amas de casa o labores de casa, ¿no?, de sirvientas. Entonces a nosotros, los pequeños, nos tocaba ir. Yo recuerdo que ponía ahí un yute y dormite, ¿no? Porque tengo sueño, mami, tengo sueño. La típica de los niños que claro, molestan, ¿no? Entonces yo tengo sueño, mami, ya échate y dormite. Me tapaba con lo que podía. Y entonces ahí es las cuestionantes que a las mamás les hacen, ¿no? Les dicen, ¿por qué le dejas? ¿Por qué le haces sufrir así? ¿Por qué no le dejas en la casa? Entonces no tengo con quién me lo cuide, ¿no? ¿Qué cosas les puede pasar, no? Pero a mí la verdad no me gustaba quedarme en casa, me gustaba salir con ella, porque tenía mucho miedo de estar en casa, por razones, ¿no?, que pasan
en la vida, entonces yo sé querer salir, todo el tiempo sé querer salir con mi mamá. Mami, vamos a vender, mami, vamos a vender. Se le ha hecho el gusto. Yeah. Y mi mamá era ambulante, entonces cada vez que íbamos a ambular, entonces las señoras, ¿no?, mismas, son las que, no, andate, tienes que ir, este no es tu lugar, vaya a vender a otro lado, ¿no? Y entonces teníamos que ir a caminar. Yo recuerdo que con mi caja yo vendía taguas, entonces yo con la caja se iba a ambular. Taguas. Y alguna vez me ha pasado que he tenido un accidente y me he caído y las taguas han girado todo. Yo llorando, ¿no? ¿Qué hago? Mi mamá me va a reñir, necesitamos el dinero. Entonces vino un señor y me dijo, ¿cuántas taguas son? Me dijo, porque me ha visto, o sea, yo estaba llorando a mares, ¿no? Y entonces estaba sola y mi mamá estaba en otro lado vendiendo y me dice, ¿cuántas son? Conté y me dijo, ya, dámelo en una bolsa negra, yo me lo voy a llevar. Entonces me lo llevé y yo dije, ay, más bien porque mi mamá me va a matar. Claro, esa responsabilidad que uno tiene a sus 8 años, 6 años, de realmente estar trabajando. Sí. O sea, no es que solamente acompaño y tal vez un juego un ratito, no, de verdad así recibo plata, ya sé cuánto cuestan las cosas, el trabajo que significa, ¿no?, para la mamá. Sí. Y este cuestionamiento constante de la gente que ni siquiera te dice... ¿cómo te ayudo, no? Si no es, ¿por qué? ¿Por qué estás llevando a tu hija o por qué le dejas en la casa? Todo el tiempo es ese dilema de las mamás de ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con mi hija? Si hay peligros en la casa que son inminentemente claros, pero también tenerlos en el trabajo es muy difícil para el niño que crece en no saber qué hacer, ayudar, trabajar, cansarse, dormir, enfrentarse todo el tiempo a este tipo de situaciones. Porfirio, ¿a ti también te han llevado al trabajo? Tal vez has podido quedarte en casa, tenías hermanos mayores. Yo he llevado, ya. Eso. No, a ver, yo creo que una cosa que han abordado aquí las colegas realmente es un tema de reflexión también para nosotros, ¿no? Hay miles de mujeres, de acuerdo a sus condiciones, han expuesto, han arriesgado a sus hijos, porque vemos en lo cotidiano miles de mujeres, muchas mujeres no tienen a quién dejar a sus hijos. Entonces asumen esa responsabilidad del cuidado y llevándole al lugar del trabajo. Hemos hablado de las experiencias de ustedes, ¿no?, que han ido a la feria, al mercado, a acompañar, digamos, a la venta de la mamá. Pero ¿y tú, Porfirio? Pero también hay otras mujeres que quizás tienen un nivel de formación, pero tienen un empleo formal, digamos, en una empresa, en una tienda, que son espacios privados, donde también hay mujeres que he visto que las llevan a sus niños mientras atienden la tienda, mientras atiendan las actividades que hay hasta en oficinas, que en la administración pública podemos ver, hay jóvenes madres que están con el niño ahí, con el carrito, mientras están escribiendo en la computadora, todo eso. Entonces hay varias formas, digamos, que han acompañado, digamos, han llevado a los hijos. Eso producto porque no hay una política del Estado para generar espacios antes se denominaban las guarderías, ahora se llaman los centros infantiles de desarrollo, ¿no? Es muy escaso, muy poco, y ahí compensa, digamos. Ahora la Tania me quiere preguntar y yo puedo decir, antes queremos saber. Yo he tenido esa infancia diferente, ¿no? En el pasado, por ejemplo, mi padre era minero y siempre yo digo que las mamás han acompañado para mejorar los ingresos familiares, se han dedicado a otras actividades. Algunas han sido palliris, otras se han dedicado al comercio local ahí en el campamento minero. En el caso mío, por ejemplo, mi mamá algunos días salía a las ferias comunales para ir a vender, entonces ahí sí me gustaba, no es que me llevaba por obligación, sino a mí me gustaba acompañar, quería ir, más al contrario, mi mamá no me permitía que le acompañe, porque era una responsabilidad, como dicen ahí, ¿no? Llevar a un niño de 6, 7 años era una carga más, digamos, pero a mí varias veces he intentado ir con él, rogarla para que me lleve, incluso para comprometerme que te voy a ayudar, ¿no? Obviamente para mí era un espacio, digamos, de distracción, ¿no?, el acompañar a mi madre. Entonces yo tenía, digamos, diferente, digamos,
forma de ver, digamos, el acompañar al espacio laboral. Para nosotros era un espacio recreacional acompañar a mi madre, ¿no? Mientras mi madre estaba trabajando, vendiendo, digamos, en la feria de la comunidad X, de la otra comunidad, porque habían días que iban a los lugares, ¿no? Y una Y cosa... viajar en camión, pues obviamente, eso era lo más lindo, ¿no? Viajar en camión. Los privilegios venían... No había los minibuses, no había taxis, era camión, a cielo abierto. Claro, había esa posibilidad, ¿no? Igual es normal y se ve más que, claro, llevan a las hijas, ¿no? A la venta, ¿no? Capaz, no sé, si a los hijos varones ahí se turnan o tal vez ellos hacen otras labores en casa. Habría que también preguntarle a la gente, ustedes como hijos varones, ¿les llevaban también a los centros, al trabajo de sus mamás? ¿Y cuándo hay esta posibilidad? ¿Cuándo estás obligado? Y no sé, yo tengo un caso privilegiado, mi mamá me dejaba en casa porque había una trabajadora del hogar y claro, y poco se escucha de papás también, ¿no? Que lleven a sus hijos al trabajo. Muy poco, yo por ejemplo, mi papá que sí ha tenido un trabajo formal, digamos, sí, era como ir al trabajo de mi papá, era casi como, a ver, ¿en qué trabaja mi papá? Digamos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, mira, antes, voy a hablar porque yo soy de la generación X, gracias. Mal dicho X, porque deberíamos decir la generación realmente que ha sido y ha trabajado a la par de los padres, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, mi mamá, si bien me llevaba a trabajar con ella, bueno, para mí no era una diversión, era una responsabilidad, ¿no? Porque teníamos que generar lo más que podamos porque teníamos que vender la mayor cantidad porque mi mamá vendía cebolla, zanahoria, habas y bueno, después vendimos conmigo ya los tomates, ¿no? Porque me acuerdo que las señoras que proveen el tema por cantidades decía, ¿y no quieres llevarte más tomate? Digamos, ¿no? Y mi mamá me decía, si quieres agarramos 2 cajas, pero tú lo vendes. Yo decía, dale, o sea, vamos a vender. Entonces, yo agarraba las 2 cajas de tomate y lo vendíamos al raleo, a la libra, a la cuarta y todo eso, y lo vendía rápido. Y yo decía, claro, es que todas las épocas han cambiado también, hay que ver también eso de antes, ahora. Antes, obviamente, los mercados que existían en las más concurridas eran pues las Rodríguez, ¿no? Y no había más, digamos, ¿no? O sea, aquí en el Alto, recientemente, hace años, se ha producido el tema de la feria de Villa Dolores, pero antes el comercio específico estaba en la Rodríguez, ¿no? Y ahí era, pues, el comercio era inmenso. Entonces yo creo que las épocas también han cambiado. Antes las mamás nos llevaban de pronto para una necesidad inmediata, pero ahora las mamás, incluso antes no había guarderías que yo me acuerde, de verdad no había. No había. Ahora de pronto existen insuficientes, tal como lo decía Porfirio, porque no hay un sistema de cuidados, obviamente, pero antes era una necesidad para nosotros. Nos transmitían, de pronto heredábamos también la habilidad, digamos, de la venta. Yo ayudaba a mi mamá hasta que, incluso cuando estaba estudiando en la universidad, ¿no? O sea, yo le ayudé a mi mamá, bueno, puedo decir, colaboré con la casa hasta que he estado en la universidad. Realmente no es que, digamos, ha sido un trabajo momentáneo, ha sido a la par, ¿no? O sea, he estado en la escuela, en el colegio, en la universidad. Después mi mamá cambió de rubro, ya no vendía verduras, ya vendía ropa. Entonces, creo que las hijas o los hijos, también no quiero dejar de lado, hemos hecho la consecuencia del acompañamiento a las mamás en todas las etapas. Y cada etapa es diferente, ¿no? En verdad, cada etapa es diferente. En la etapa de ser niños, vives, por ejemplo, les voy a contar algo que yo he vivido, ¿no? O sea, el tema... Cuando venía, o sea, te imaginas 7, 8, 9 años, así, titreando de frío ahí, ¿no? O sea, veía a la señora que vendía cafés, un abrazo a todas las que venden cafés, ya, ¿no? O sea, pero venía con su canasta, que ahora también algunas todavía siguen teniendo esa práctica de llevar las tazas en la canasta. Yo la bichaba y era mi alegría. Decía, ay, hasta el café. Y todavía me acuerdo los nombres de las señoras. Se llamaba la señora Teresa y la señora María. Victoria. Las dos vendían café. Aparecía una de ellas, yo decía, wow, ahí está la del café, ¿no? Entonces, era mi alegría de niña al ver a la señora, porque obviamente nos iban a dar café y yo iba a estar un poquito más caliente.
Y después, como dijo Josie decía, ¿no? Hace rato, teníamos que estar en lluvia, en frío, en sol, en todas las inclemencias del clima, pues, o sea, recibes el sol, ¿no? Y de pronto estás ahí con tu mamá, no le puedes, antes los papás nos manejaban con la mirada, ¿no? De verdad, o sea, te miraban así, ¿no? O sea, Sí, siéntate, ese poder. ¿no? Tenían ese poder, ¿no? Entonces, yo era feliz. Cuando venía la cafetera, comíamos, algo que también seguro es que yo ahora quiero comentar y quiero transmitir también que muchas nos ven, por ejemplo, muchas señoras que ahora trabajan con nosotras, piensan que nosotros hemos sido al final privilegiadas también el estar donde estamos, pero no, también hemos surgido desde donde nuestros padres nos han podido dar, ¿no? O sea, incluso el almuerzo. O sea, el almuerzo, nosotros almorzábamos un almuerzo con mi mamá. O sea, nada que ver, claro. Uno para ti, uno para mí, no, la economía no daba. Entonces, hacía un almuerzo y nos dividíamos las dos. Y creo que allí las mamás son nomás que ese amor materno que tienen, ¿no? Ella comía poquito y a mí me daba después, y yo le decía, cuando yo le decía que ya no quería, entonces ella terminaba de comer. Entonces, yo creo que muchas se están identificando con lo que he vivido de pronto, y todavía muchas y muchos están pasando ahora. Además, antes, ¿quién hacía comercio? La gran mayoría eran las mujeres. Ahora que no hay fuentes de empleo fijos, es donde vemos a hombres también vendiendo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Esto, uno desde la infancia han empezado a sentir la responsabilidad, además económica, darse cuenta de esto, que tengo que generar el dinero para aportar en la casa, porque a muy corta edad, ¿no? Yo he tenido una infancia muy privilegiada, claro, yo estaba pero pensando en ponis, en Barbies, que tal es un espacio que, claro, la infancia eso es en soñar, pero después hay niños que hasta ahora, que esto no es que dice de su generación, de la Tania, sino hasta ahora vemos niños en las ferias, siguen habiendo niños que están acompañando a sus mamás en sus fuentes laborales, que claro, se dan cuenta muy rápido de las necesidades económicas, ¿no? Ya saben, ¿no? De las necesidades sociales, de entender qué estoy haciendo aquí, por qué estoy trabajando, y además con la infancia uno tiene esto de creativo, buscarle no sé, un lado, ¿no? Yo era buena vendiendo, dice Tania. Claro, era buena, pero tal vez porque, ¿qué más hacía? Para un poco sobrellevar, ¿no? Esto que estaba ya trabajando. Yo creo que ahí han asumido las niñas, en este caso, por las condiciones socioeconómicas en las que vivía, de familias de origen, de estratos más bajos, todo eso. Creo de manera natural han cambiado, digamos, la responsabilidad por el trabajo, han suspendido el juego por la responsabilidad más que todo, ¿no? No tenías espacios para jugar, tenías que ser responsables. Peor si son niñas mayores, la hermana mayor, por decirte, de 10 años, 12 años, vemos cómo han abandonado los estudios, todo por la responsabilidad del cuidado de los niños. Han abandonado el juego, que debería ser la época de juego para ellos, por la responsabilidad, por el trabajo. Entonces nos damos cuenta que es contexto, y hay que ver también de quiénes estamos hablando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el Alto podemos ver, ¿no? Seguramente el censo nos va a arrojar qué bien vive la familia alteña, ¿no? Cualquier familia. O viven mal, o algunos han ascendido socialmente, o han descendido, porque la crisis se nota, digamos, en lo cotidiano. Entonces ahí podemos ver que el tema de los cuidados de los niños, especialmente de las mujeres que están en el trabajo, en el mercado laboral, nos va a permitir, digamos, reflexionar, ¿no? Y nos va a permitir también reencontrarnos con nuestro pasado. Nosotros hemos vivido así y seguimos, ¿no ve? No, ya no es así, hemos cambiado, ¿no? Entonces, estas cosas ameritan, digamos, para reflexionar, analizar. Cuando vemos, pues, las nuevas generaciones que tenemos aquí en nuestro medio, ¿no? En el Alto. Exacto. Jocelyn, tú tienes hijas, hijos, no todavía, sí, o no quieres, mejor ya conocer mejor. Entonces,
Pero no, esto abrir un poco, si yo tampoco tengo hijos, pero si yo le llevaría a la fuente laboral, ¿no? Esa es una, si ustedes les llevan ahora a sus hijos ya con un poco esto de, Tania, tú tienes hijos y tú les has traído aquí a las Gregorias, por ejemplo. Sí, Sí. No sé, tal vez, la verdad es que, mira, y a veces sí ese análisis de ver cómo viviste, cómo deberías haber vivido y cómo deberías vivir ahora con tus hijos, es un gran análisis. Yo podría decirte que antes en mi etapa de ser niña, ¿no? Esa reflexión, ay, ¿por qué a mí? Te puedes golpear el pecho y decir, ¿por qué a mí? Yo debería estar jugando, yo debería ser, no, o sea, pero las condiciones, a veces, como dice Porfirio, no dan. O sea, tenemos que entender. Ahora que soy madre, bueno, yo podría decirte incluso algo que sí, la amo a mi madre ahora más que nunca. Podría decirte incluso cuando era adolescente, joven, hasta joven, yo decía, pues mi mamá es mala, ¿no? O sea, tal vez no había sentido ese amor tan grande hasta que yo fui madre, ¿no? Y me he empezado a trabajar con mi hijo y todo eso, porque digo, ahora creo que incluso la amo más a mi madre porque valoro al 100%, al 200, 300% y entiendo por qué hizo eso con nosotros, conmigo, con mis hermanos, porque ha actuado el hecho de llevarnos a trabajar desde tan pequeños, porque creo que en su momento era pues una necesidad, ¿no? Y tengo que entenderlo, tengo que concebirlo de esa manera, porque también ese trabajo me ha permitido y ha permitido a mi mamá darme un estudio, ¿no? Y ahí es el tema de las probabilidades, obviamente no voy a decir cuánto será, pero el tema es de que también he trabajado a la par, pero también para estudiar, ¿no? Y me ha permitido una oportunidad. Mi mamá me decía, ¿te vas a inscribir a la universidad? Hoy no pasa de hoy, y ahí yo me voy a inscribir. Tengo que estudiar y me puse a estudiar en la universidad, ¿no? Pero también ahora concibo que mi mamá no lo ha hecho porque era mala, ni porque era inconsciente, ni porque había una necesidad, lo ha practicado en su momento. Ahora que soy madre, por ejemplo, tengo a mi hijo y a veces no tengo con quién dejarlo, no tengo cómo, y lo traigo al trabajo, obviamente no para trabajar, porque no le van a pagar, a pesar que ha hecho algunas publicidades para Gregorias, les diré, le deben, pero sí, digamos, a que pasame, anda, deja esta nota, anda arriba, recoge el almacén, de pronto le hacemos probar, ¿no? O sea, cómo es el trabajo en oficinas. Y aunque no crean, mi hijo valora mucho. Ahora, y como que conlleva y me dice, mami, ¿vas a trabajar? Llego a casa y lo primero que me pregunta, ahora mami, ¿vas a trabajar? Porque después de la pandemia, ¿qué nos ha tocado a todas? Es llevarnos el trabajo a la casa, ¿no? Y ahí no podemos. Mi hijo, ¿puedes? Un ratito, tengo reunión, tengo que estar atendiendo el tema del tema del Zoom y todo eso, y él se ha acostumbrado a eso. Llego, inmediatamente me pregunta, ¿vas a seguir trabajando? ¿No? Entonces, esto ha cambiado también, el contexto ha cambiado. Creo que tenemos que entender a todas y todos quienes nos están escuchando, a los que se identifican con los que son los comerciantes, los que tienen tiendas, los que están trabajando en la oficina, entenderemos. Pero esto no es que quiere decir que va a ser, depende de ti lo que decidas hacer más adelante. Esto no te linea, no te dice, ahora tu mamá es comerciante, tú tienes que ser comerciante. O tu mamá está trabajando, tú tienes que trabajar igual. Depende realmente de cada uno y de cada una hacer lo que quieras hacer de aquí para adelante, ¿no? Entonces, esto no es, yo lo había pensado cuando me hicieron la pregunta, ¿es maltrato? Yo no lo veo como maltrato. Veo que las circunstancias, el contexto de cada una y cada uno es diferente, y creo que en la raíz de eso los padres y los padres, las madres son sabios para hacer lo que hacen en su momento, ¿no? Entonces, pero también obviamente hay cuestionantes, ¿no? No vamos a decir que todo es un color de rosas. Hay súper cuestionantes al trabajo infantil, que me imagino que después lo vamos a hablar. Sí, seguro. No, pero sí, soy madre y creo que yo siempre pienso que a mi mamá, si antes la quería un 80, ahora que soy madre la quiero el 300%, más todavía, porque creo que ha hecho mucho,
las condiciones han sido mínimas. Valoro mucho ahora y creo que también ahora le estoy enseñando a mi hijo a valorar eso, ¿no? A valorar mi trabajo y que también él mismo, su trabajo de él, lo valore, ¿no? Porque él ya no cocina, pero ayuda, pero comparte las cosas de la casa, pica queso, pica tomate, ¿no? Entonces él lava lo que tiene que lavar. Eso es lo que les enseñamos desde chiquitos. Hay que hacerles crecer sus uñas para que hagan las habas. Querida Jocelyn, ¿tú cómo ves ahora en perspectiva, no? Ya, no sé, pues ya has crecido. ¿Cómo ves ese momento, no, de tu infancia en el que te acompañabas, no, a tu mamá al trabajo? Yo también mucho valoro lo que hizo mi mamá, ¿no? Mi mamá era madre sola, nos sacó adelante a todas, entonces era la necesidad que ella tenía para llevarnos, ¿no? Alguna vez, ¿no? Tuvimos una reunión de mis hermanas y nos decían cómo la mamá sola sacó a los 8 hijos adelante, ¿no? Y después nos cuestionábamos y decía, sí, pues la mayor cuidaba a la menor y la menor cuidaba a la menor y así sucesivamente, ¿no? Nos hemos tenido que cuidar, pero también tengo una anécdota en un desfile. Fuimos a desfilar, pero después de desfilar teníamos que ir donde mi mamá, donde estaba vendiendo, y desapareció mi hermanito. No parecía, ¿no? Y entonces lo buscamos por todos lados, pero mi hermanito dice que tenía sueño y se entró a un auto a dormir, y en el taxi durmiendo, ¿no? Nosotros, ¿dónde está? Mi mamá no dejó de vender porque teníamos que, y las que fuimos al desfile, teníamos que ir a buscarlo por todo lado. Yo me acuerdo, le encontré, vi en el taxi, le veo, ¿no? Echadito, durmiendo, bien tranquilo él, ¿no? Y Jonathan, lo habían cerrado, pues. Lo habían encerrado y yo golpeando, ¿no? Desperta. Mi mamá llorando, ¿no? ¿Dónde está? Le han encontrado todos buscando, ¿no? Y porque él debía tener sus 5 años, está en kinder. Yo debía estar en tercero, ¿no? Entonces estamos buscando y él durmiendo, pues nada que se despierte. Yo me paré ahí y me quedé hasta que se despierte. No fui tampoco a buscarle a mi mamá porque dije, por ahí voy y luego se desaparece. Claro, y ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo, por ejemplo, el que se pierda. Yo también tengo una anécdota. Mis papás, había un momento donde mi papá dejó de trabajar, entonces mi mamá y mi papá se convirtieron en comerciantes, obviamente, y viajaban a la frontera del Perú para traer mercadería. Entonces ahí, bueno, pues no había quien dejar y nos llevaron a los 3 hermanos que éramos igual a Desaguadero, y mi hermano igual se perdió. Yo me recuerdo, mi mamá gritaba por el nombre, Max, ¿no? O sea, Max se llama mi hermano, y mi hermana, todos correteamos por mi hermano en plena frontera, y resulta que lo habían detenido en la frontera, ¿no? O sea, la policía peruana lo tenía, y me acuerdo que eso es uno de los riesgos, ¿no? Y lo perdimos también, pero decíamos, ahora dice él, no, era que me deje. Sería peruano. Pero sí, son los riesgos, ¿no? Yo creo que sí, el trabajar en la calle o trabajar en el oficio que las mamás y los papás se dedican, es un riesgo de perderlos, el riesgo de enfermarse. O sea, yo creo que un montón de niños y niñas se enferman al estar pues a la intemperie, ¿no? ¿Va? O sea, deben de tener ciertamente resfríos, malestares, y a veces también ese es un tema, ¿no? El tema de la salud, y voy a seguir insistiendo, el tema del sistema de cuidados que deberían tener. Espero que las autoridades nos estén escuchando, escuchen un poquito en la experiencia que tal vez nosotras tenemos, y muchas y muchos están pues con esa experiencia de vida ahora, ¿no? Y el tema, yo recuerdo también que en mi casa, bueno, no teníamos a quien dejar. Antes había más seguridad, no había tantos ladrones, o sea, la casa lo dejabas, digamos, ¿no? Nosotros viajábamos a la par con nuestros papás, y bueno, pues mi hermana, mi hermano, estábamos igual, todos somos como que tenemos ese ímpetu de ser comerciantes, ¿no? Yo puedo decir con orgullo, ¿no? Y mando saludo a mi familia, que todos somos profesionales, ¿no? Todos somos 4 hermanos,
Yo soy la penúltima, tengo un hermano, el menor que nació después de que yo ya tenía 9 años, y era la que le cuidaba, manteníamos al hermanito pequeño que les comentaba la anterior vez. Pero de verdad creo que mucho tiene que ver cómo los padres también enfocan, ¿no? O sea, yo les puedo decir a los papás y las mamás que están sus niños trabajando a la par, no es que los condenen también a hacer lo que ustedes hacen, sino impulsen ese tema de su formación. No les digo que sean licenciados, ingenieros, doctores, pero impulsen a que sean algo, que sepan hacer algo, una habilidad, que tengan una competencia específica que les permita sobrevivir y vivir en esta sociedad tan cruda ahora económicamente, porque después se los van a agradecer, porque les están dando herramientas, armas. Hay riesgos, hay. No es justo, no lo es, ¿verdad? No, o sea, si hablamos en tema de explotación, de trabajo a los niños, ahora en la calle sí vemos mucho. No, yo creo que antes, sí, de verdad las mamás los acompañábamos todos, pero estábamos seguras. Pero ahora sí han cambiado, el contexto ha cambiado. Hay niños que están, peregrinando y vendiendo solos, sin el acompañamiento de los padres, de las madres. A veces miras y dices, ¿y dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Alguien que te cuide, alguien que esté... Pero no, ves realmente niños y niñas solos y solas en el mercado laboral. Eso sí hay que cuestionarlo, ¿no? Hay que ver. Hay estos temas, yo creo que en nuestro medio el mercado se ha impuesto, los centros productivos, las grandes industrias, la manufactura ha ido desapareciendo, ¿no? Y creo que vivimos un nuevo contexto y el Alto se está construyendo principalmente como una ciudad de comercio y de servicios. Y ese es el espacio más fácil, digamos, de acceder para los niños, los jóvenes se incorporan y también la gente las contrata, ¿no? Para distribuir fichas, por decirte, para distribuir volantines, de volanteros están, entonces, que no demanda, digamos, de un esfuerzo físico incluso eso, pero esos son, digamos, los espacios donde los niños se están incorporando al trabajo, por decirte. Y con altos riesgos. Se exponen a situaciones de alta vulnerabilidad social. Porque no, pues ahora, por ejemplo, nada es seguro. No, nada es seguro. Realmente las estadísticas, el mismo contexto del COVID que hemos vivido, hemos visto que nuestras propias familias han sido pues donde sufrimos violencia y todo eso. Pero el tema del trabajo con los niños, realmente, ¿qué tipo de trabajo están haciendo? ¿No? O sea, de pronto yo, a comparación de que ahora veo lo que yo hacía con mi mamá como trabajo, no lo veo explotación para nada. Era una vida de sobrevivencia, ¿no? Pero creo que ya analizándolo bien, una sobrevivencia con amor, porque al final estaba pues con mi mamá al lado, ¿no? O sea, ella me cuidaba, ella estaba ahí, aunque a mitad de plato, pero estaba ahí, ¿no? Pero ahora vemos si realmente el tema del trabajo de las mamás con los niños ha superado el tema de decir que es muy decadente, ¿no? O sea, las mamás están pues, ya no están a cuidado de ellos, los mandan, ¿no? Anda, vende allá. Anda volante allá, anda hace esto, o las mismas personas, como decía, contratan a menores. ¿Por qué? Porque les va a dar pues 2 pesos por volantear todo el día, ¿no? Y eso ya es explotación, digamos, ¿no? O sea, veamos también desde dónde hablamos el tema de trabajo con los padres, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una compañera hace muchos años, cuando trabajaba en el Viceministerio de Turismo, que lo vino a hacer a su bebé y ella lo tenía debajo del escritorio, ¿no? Todos le ayudábamos con el bebé, porque ella tenía que atender unas cosas y yo estaba libre y yo le hacía, ¿no? Hacía libre la otra, si no, o sea, nos pasábamos de mano en mano, o sea, todos los compañeros al final habíamos cuidado al bebé para que realmente mi compañera cumpla con las funciones, ¿no? Diarias que teníamos a diario en la oficina. Y ese caso que comenta la Tanita creo que se hace muy común en las oficinas, en las oficinas especialmente. Ayer nomás estuve en una de las oficinas públicas y veía a una compañera que estaba sufriendo ahí con su bebé pequeñito y el compañero de la oficina se le acercó y
le ha ido a agarrar el bebé y mientras ella estaba despachando, ordenando unos papeles, por decir. O sea, muy así para una fotografía de registrar cómo las mujeres exponen, arriesgan incluso su espacio laboral, ¿no? Porque al mismo tiempo, ¿no? De que tienen que trabajar, tienen que cuidar a sus hijos en el mismo espacio, y más si son bebés, que es más bien donde se acostumbra a llevarlos a la oficina, llevarlos al puesto. Tal vez a cierta edad y uno piensa ahí, dice, no, y no habrá un centro infantil por aquí. Es gato, no piensa, pero pensamos, también, ¿no? Es que la mujer es la que se enfrenta a ese tipo de decisiones. ¿Qué hago? ¿La llevo a la guardería, pero es muy pequeño, es de meses? ¿O la dejo en la casa cuando ya son madres, pero solas? Los riesgos de una guardería, la economía que implica el privilegio de poder y de mi sueldo, ¿cuánto de esto se va a ir a la guardería? ¿Por qué no hay una guardería municipal o donde yo pueda? Y también los jefes, ¿no? Que se molestan cuando traen a los infantes a las oficinas. Eso más, ¿no? Que la gente te esté viendo como, ¿y por qué traen, no? ¿Por qué no me atienden en una oficina pública cuando está con... Porque es una necesidad. Y eso es a lo que nos vamos, se van a enfrentar las mujeres que son madres, ¿no? Uno se responde a sí mismo, es que esta compañera no tiene a quien dejar en la casa. Es la respuesta más fácil. Yo creo pero que ahí además, creo sí, que hay ausencia, digamos, de una atención más integral desde el Estado, ¿no? Eso exactamente, ¿no? Sí, es por no eso es que vamos solamente no tiene a quien... No, tiene, esa es una cosa muy sencilla. Y si alguna sencilla. vez tiene suerte, lo deja pues a la abuela, lo deja a la vecina, lo deja a la hija mayor, si es que hay hija mayor o hijo mayor, ¿no? Un poco para ampliar eso, nosotros, ¿no? los hombres, estamos ausentes. Exactamente, ya para ampliar un poco esta información queremos hacer la invitación aquí a que nos acompañe a nuestra querida Patricia Brañez, por favor. Es un gusto tener aquí a Patricia Brañez, ella es socióloga y coordinadora nacional de la CLADEM, para que nos amplifique un poco esta mirada. Nosotros hemos contado esto a partir de las experiencias aquí de que nosotros tenemos, pero también queremos conocer, bueno, un poco eso, asentar esta información. Muchas gracias por la invitación. Creo que a partir de lo que he escuchado, las experiencias y los análisis que han hecho, hay que ver un poco y analizar la temática de los cuidados y la economía, ¿no? Desde sus raíces, que es la división sexual del trabajo, ¿no? Yo notaba hasta que casi al último Porfirio hablaba algo de los hombres ausentes. Efectivamente los hombres están ausentes, ¿no? Y es porque la división sexual del trabajo nos ha ubicado en espacios diferentes a las mujeres y a los hombres, pese a que muchas de las mujeres desde niñas, ¿no?, se nos asigna este papel de cuidado, y que significa también la generación de ingresos en algunas clases sociales, en otras no, porque las actividades de cuidado varían también, ¿no? Pero creo que tiene sus raíces en esta división entre lo privado y lo público, pero donde las mujeres hemos ingresado también al público, pero que no tiene una valoración. Pero porque lo que llama la atención dentro de lo que ustedes exponían, Porfirio decía, a él le gustaba ir a acompañarle a su mamá, pero a divertirse, ¿no? O sea, está yendo a conocer un espacio, a aprovechar ese espacio sin ningún tipo de responsabilidad. En cambio, las experiencias que ustedes han contado son diferentes, porque han concurrido al mercado, a ese mercado capitalista, ¿no?, a vender su fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para después retornar con esos ingresos, para seguir, para continuar en el trabajo reproductivo de la casa. Y esa es la división sexual del trabajo, y que está asentado en un sistema patriarcal y en un sistema capitalista, donde el valor del trabajo es en el mercado
y no en lo doméstico, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, creo que hay que asentar que obviamos en muchos casos las responsabilidades estatales. Las responsabilidades estatales en las tareas de cuidado, en la prohibición del trabajo infantil, en la responsabilidad del Estado de dotar de espacios de cuidado, que no es lo mismo la casa, ¿no?, sino que tienes que tener ahí espacios donde tengas gente que tiene experiencia en el cuidado infantil o de niños, niñas, insumos, suministros, etcétera, y que cada empresa, sea pública, ese es el Estado, tiene que dotar, pero a través también de las empresas privadas, ¿no?, que tiene que obligar el Estado a que se implementen estos espacios de cuidado, ¿no? Y no solamente es para bebés, no debería ser para bebés, sino que deberían ser espacios donde niños, niñas, adolescentes también deberían tener la posibilidad de desarrollar capacidades en esos centros donde deberían estar cuidados, lejos de riesgos, lejos de explotación, etcétera, ¿no? Creo que eso es bien importante. Ahora, también llama la atención la ausencia de la corresponsabilidad en las tareas del hogar, ¿no? Porque si realmente tuviéramos una familia integral, donde cada uno de los miembros y las miembros de la familia, incluido padre y hermanos, ¿no?, hombre, tienen cosas que hacer dentro de la casa, con seguridad la madre también tendría la posibilidad de confiar el cuidado de los hijos y las hijas en la casa, ¿no?, para salir a trabajar él, ¿no? Entonces, ahí yo creo que todavía hay cosas que tenemos que reflexionar, pero también desmontar, porque eso es un aprendizaje y está ligado a todo lo que son los mandatos patriarcales, precisamente, donde es la mujer la que tiene que estar con los hijos, no sé, en la casa, pero si tiene que salir a trabajar, tiene que ser afuera. Yo muy pocas veces he visto un empleado público, ¿no?, que lleve a su hijo y que lo ponga debajo del escritorio, ¿no?, o que le esté alimentando. No hay. Son las mujeres, y las mujeres las que tienen, cuando son bebés, por ejemplo, tienen que más o menos ocultarse para dar de amamantar, para cambiar los pañales, etcétera. Esas son tareas que están asignadas a las mujeres, que tenemos que romper, ¿no? Porque ese niño tiene padre, ausentes muchas veces, la mayoría de las veces ausentes, aunque siga viviendo en la casa, son padres ausentes, que no se responsabilizan de los hijos y de las hijas, ¿no? Ahora, también creo que hay que hablar un poco sobre qué significa para los niños la generación de recursos económicos, ¿no? Porque, bueno, ahora ya se habla de la explotación infantil, ya se habla de los riesgos, incluso sexuales, que tienen los niños, ya se habla de maltrato cuando son muy chiquitos y legalmente están prohibidos trabajar, ¿no? Pero el Estado ha justificado eso, ¿no? Son usos y costumbres, dice. ¿No? Pero en realidad lo que están promoviendo es el trabajo infantil, ¿no? Cuando en realidad deberían promover la corresponsabilidad paterna y materna para mantener a todos los hijos que han traído al mundo. ¿No es cierto? O sea, creo que hay que cuestionar también esos entramados socioculturales que se atraviesa
con los mandatos patriarcales, con los mandatos del sistema capitalista, con el juego del mercado, ¿no? Porque claro, pues más barato es contratar a un niño que vaya a volantear porque le dan 5 pesos, 6 pesos y el niño está chocho porque va a contribuir a su hogar, a su casa, a su mamá en realidad, ¿no? Y el empresario está feliz porque está explotando a un niño. Es mano de obra barata, ¿no? Pero hay todo esos juegos de incluso donde entre comillas estás jugando con las afectividades de los niños, ¿no? Eso, no sé qué, algo más. Ay, muchísimo. Es mucho, ¿no? Sobre todo entendemos, ¿no?, la responsabilidad que el Estado tiene. Ahí se me abre la pregunta, ¿cómo hacer efectivo, ¿no?, hacer que nosotros exijamos esta responsabilidad del Estado para que, no sé, pues haya estos centros seguros de guarderías? Ahí yo me quedo, ¿qué hago? ¿Cómo, no? ¿Cómo podemos empezar, no? Y eso es y bueno, ya para la interna, después es como preguntarnos, ya en esto sociocultural, en los usos y en las costumbres que tenemos, como hasta dónde podemos, ¿no?, establecer ya al momento de tener una responsabilidad paterna, decir, bueno, estas son tus responsabilidades, estas son mis responsabilidades, y esto de qué es con nuestro hijo o hija, ¿cómo va a funcionar, no? Ahora tú le llevas, digamos, ¿cómo sería la situación de que, bueno, tú le llevas el lunes y yo le llevo el martes? Hay algo menos de carga, ¿no? Es un día menos de los 5. Son 3 que puede ser él, algo se alivia, ¿no? Eso ni siquiera a veces yo creo que se pone en la mesa, es como se asumió, se acostumbra, la mujer lleva, porque además tiene que amamantar. Justo nos decían en los comentarios en el otro video, sí, yo tengo que dejar mi trabajo, pero también tengo que llevar porque doy la teta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y ahí no hay cómo. Otras cosas más que ahí nos dejan como estas preguntas como mujeres que todo el tiempo a las que nos tenemos que estar enfrentando. De hecho, seguramente más adelante vamos a tocar el tema de las mujeres que trabajamos, ¿no? Y cómo lo estamos sobrellevando esta situación, ¿no? Pero ya dentro del análisis que nos daba Patricia, es una gran verdad. El Estado tiene que también asumir una responsabilidad, una corresponsabilidad, si bien también tenemos que empezar también a tener mucho la comunicación en familia, en pareja. Si antes yo le comentaba y les decía, bueno, mi mamá lo hizo por una necesidad, de hecho era una necesidad económica, pero no lo veía yo, no lo veo como un maltrato, ¿no?, sino que le veo que he aportado. Sin embargo, también ahora mucho depende de las personas, cómo lo hablamos. Por ejemplo, yo en mi caso, solamente para cerrar, mi esposo y yo me casé con un hombre machista al inicio, pero ya al inicio, pero después realmente hemos tenido que cambiar a partir de la conversación, y también mi esposo en algún momento sí le llevó a trabajar conmigo. Le mandé, te toca, ¿no? Te toca. Así a los 3, 4 años, cuando estaba en inicial, mi hijo, nos repartíamos a mi hijo, no, te toca llevarle hoy, yo no puedo, tengo reunión, no lo voy a llevar. El otro decía, bueno, me toca llevarlo, y se acuerda mi hijo, ¿te acuerdas que en aquella pensión comíamos, papi? ¿No? Entonces, creo que también es hablarlo. Hay que hablarlo, o sea, no estamos perdidos en todo. Creo que hemos tocado, y gracias a muchas organizaciones como la nuestra y muchas que hay, hemos tocado el tema del tema cuidados, hemos tocado el tema de la corresponsabilidad, y es momento de tocar también a las autoridades y al Estado de la necesidad de impartir estas formas de sistemas de cuidado para que los jóvenes, adolescentes, niños estén bien cuidados y no se expongan a espacios de trabajos que pueden ser nocivos, que pueden ser de maltrato, y que realmente haya riesgos de perder a estos niños y que sean sujetos de trata y tráfico, que hay muchas, o sea, el tema es muy amplio para el tiempo que tenemos ahora, pero solo decirles a todas las personas que se han identificado con nuestras experiencias de pronto, de que tómenlo como un tema de aprendizaje también, de que más allá viene lo sujeto, lo bueno, pero depende de cada uno de ustedes, depende de cada una de ustedes, de que realmente agarren todo lo aprendido y saquen todo
al flote, para que esto te sirva para crecer, no te sirva para deprimirte, ¿no? Y no decir, uy, he sido maltratada, he trabajado este niño. No, que te sirva como parte de crecimiento personal, porque creo que todos aprendemos a diario, y esto que están haciendo con sus padres y sus madres, de pronto aprendiendo el oficio del papá, de la mamá, que no sea el hecho de que ahí dejamos, sino que aprendamos, nos llevemos adelante como parte de nuestro oficio, nuestra profesión también, pero también hagamos que nuestras familias cambien. Tenemos que cambiar de ideología, de forma de pensar, tenemos que empezar a comunicarnos mejor entre hombres y mujeres, entre las parejas, y eso nos va a dar mucha retribución, empezar a criar diferente. Sí, pero creo que también hay que... si hablamos de la responsabilidad estatal, tenemos que exigir, sí, porque el exigir nos va a permitir generar estos espacios de cuidado, porque el Estado tiene que invertir, y tiene que invertir para el bienestar de hombres, mujeres, de todas las edades. Aquí en el país, pese a que existen leyes de protección, está además constitucionalizado todo esto de las guarderías en los espacios de trabajo, qué sé yo. ¿Por qué no debemos exigir que se garantice esto? Y porque tienen que ser espacios de protección, y solamente así vamos a poder acceder a esos derechos que están constitucionalizados, y de los cuales las mujeres principalmente hemos peleado para que se incorporen en la Constitución, y que después de ¿cuántos años ya son? Son como 12, 13 años de la Constitución Política del Estado, y el Ministerio de Trabajo todavía no ha generado una política pública, ni ley de segundo nivel, que obligue a las empresas estatales y a las empresas públicas, a los niveles de gobierno, ¿no? Sea gobernación, sea municipios, ¿no es cierto?, a que generen estos espacios donde posibilite a las mujeres que trabajan, ¿no?, tengan donde dejar a sus guaguas con gente calificada para su cuidado. Eso tiene que ser una política estatal, ¿no? Entonces, sí me parece bien que en nuestras familias logremos esos diálogos, logremos eso. Por lo que tú has hecho ha sido una negociación con tu marido, ¿no? También le has incidido a tu marido. O sea, claro, porque hay niveles de incidencia, ¿no? Entonces, has incidido en tu marido, has logrado cambio, y has logrado que él se responsabilice también del cuidado de tu agua. Pero no en todas las familias pasa eso, ¿no? En general, y especialmente en el Alto, si vemos cómo se maneja la economía en el Alto, el 60% son mujeres las que están en el mercado de trabajo, ¿no? Y los hombres están ausentes de la economía, del cuidado, de la educación, etcétera, ¿no? Y son las mujeres las que mueven todo, en la casa y afuera. El mercado. ¿No? Generan trabajo productivo y reproductivo, uno invisibilizado porque no es reconocido, y el otro es de sobrevivencia, y es el Estado el que tiene que hacer cosas. O sea, el Estado en todos sus niveles, no el gobierno nomás, ¿no? Sino el Estado en todos sus niveles. Y así vamos a poder promover y vamos a poder hablar de realmente una democracia distributiva. Yo creo que es importante lo que ha dicho la Pati también. Yo coincido con su lectura, porque realmente la negociación que ha hecho la Tanita en pareja es una negociación que pocas mujeres logran eso, pero la mayoría de las mujeres tienen limitaciones por sus condiciones de mujer, por sus condiciones socioculturales, de respeto a las relaciones de poder, entonces se producen los sistemas de dominación.
Entonces, pero hay mujeres que han logrado niveles de autonomía económica. Ahora dicen, no, las mujeres que facturan por lo menos tienen posibilidades de negociar estas relaciones de poder y democratizan los roles domésticos. Y yo creo que es un avance también por un lado. Y una cosa también puntual que yo me ratifico en la opinión de la Pati es que realmente una fuente de esta discriminación está en la división sexual del trabajo principalmente, ¿no? Y hay que valorar también, y que esto no es solamente de quienes manejamos o conocemos, de que hay que negociar, hay que exigir al Estado, sino que hay que pedir principalmente el cumplimiento de estos derechos constitucionalizados. La Pati conoce, en la Asamblea Constituyente miles de mujeres, varias mujeres han hecho alta incidencia para que justamente se constitucionalice el tema de la corresponsabilidad del Estado. Ha habido debates intensos con los hombres asambleístas, entre mujeres asambleístas en la Constituyente, y que mucha gente aquí que nos está viendo no conoce, digamos, la intensidad del debate que ha habido eso. Desde la argumentación doctrinal, de la filosofía de la vida, etcétera, para democratizar estos roles, ¿no? Entonces, creo que ese es otro ámbito, digamos, en otro momento también podemos ir hablando, ¿no? Yo, para ti, de eso te felicito, que me has hecho recordar más cosas al respecto. Sí. Y una cosa más, ¿verdad? Esta carga del cuidado todavía está en las espaldas de las mujeres. Hasta ahora yo igual. No he visto, digamos, hombres que le lleven a la empresa, digamos, a sus hijos. No he visto a la oficina. No, los hombres somos expertos en llevar a nuestros hijos a la cancha, al cine, al estadio. Para eso somos buenos, ¿no? Pero para asumir, digamos, espacios así de corresponsabilidad, de alta responsabilidad por el desarrollo integral de nuestros hijos, creo que todavía nos falta. También eso hay que reflexionar, pero la sociedad, la dinámica familiar ha ido cambiando, la sociedad se ha ido cambiando, y creo que tenemos que ir en sintonía también a eso, ¿no? Desde lo que es la educación en los niveles formativos, como en el sistema de educación formal. Ese es un espacio fuerte donde hay que trabajar esto de la corresponsabilidad. Muchos temas nos quedan todavía por seguir. Sí, es una conversación mucho más profunda, igual que nos encantaría poder seguir amplificando, ¿no? Estas miradas, el Estado, el patriarcado que siempre está ahí, el mercado, el sistema capitalista que ahí nos está condicionando como mujeres a muchos niveles. Un gusto haber tenido a Patricia aquí en nuestra charla. Ella es, como les mencionamos, socióloga y coordinadora de la CLADEM. Muy felices, muy agradecidas también de poderte tener en este espacio. Este es un junte al que siempre estarás bienvenida. Ahora, para continuar con nuestro podcast, vamos a Juntas Hacemos Historia, para seguir conociendo historias de mujeres bolivianas. Vamos a conocer la historia de Petronila Infantes. Vamos. Cuando mi madre, una respetada culinaria, me heredó el trabajo de las cocinas de la oligarquía paceña, confirmé lo que por años observaba. Por el hecho de ser mujer se nos paga menos que al hombre y se nos hace trabajar más. Por eso me reuní con un grupo de mujeres valerosas y fundamos el Sindicato de Culinarias, porque la organización de las mujeres es pues así: nosotras mismas defendernos, nosotras mismas manejarnos. Decidí ser madre soltera, pues el padre de mi hija, que se decía mi marido, solo era mi verdugo. Aunque tiempo después conocí dentro de la organización a José, un hombre bueno y ejemplar. Nunca me casé porque no estaba de acuerdo en el casamiento. Tenemos que practicar el amor libre. Dos personas que se quieren viven sin necesidad de casarse. El 31 de julio de 1935, el Consejo Municipal paceño prohibió el ingreso al tranvía a mujeres de pollera por subir cargadas con bultos. Este hecho fue tan indignante que reuní a otras cholas cocineras para manifestarnos en contra de las normativas clasistas, racistas e irracional. El Sindicato de Culinarias y Sirvientas creció.
Día a día salimos a las calles a protestar en las puertas de la municipalidad, inspirando a otras mujeres de clases popular, pertenecientes a otros oficios, a crear otros sindicatos. Las mujeres llevan la cadena más pesada, más negra y más infamante. El remedio es la rebelión. Mi nombre es Petronila Infantes y tú también puedes hacer historia. Esta ha sido la historia de Petronila Infantes. Bueno, continuando ya para dar cierre a este nuevo capítulo, muy agradecida de poder compartir este espacio con ustedes, de poder haber abierto esta conversación. Nos da ganas de quedarnos a hablar más y más porque hay niveles mucho más profundos que se empiezan a tocar y que son sumamente interesantes. Bueno, despedir aquí, querida Yossi, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por abrir estos espacios, ¿no? Para poder contar nuestras historias y poder marcar también y no sentirse mal por lo que has vivido. Eso, no sentirnos solas también. Todas las mujeres estamos atravesadas, ¿no? Por estas historias. Querida Tania. Bueno, muchas gracias a todas y todos por vernos, ¿no? Y vamos a encontrarnos todos los domingos. Sin embargo, ahora quiero hacer una invitación especial. Bueno, para el siguiente viernes, síganos todas y todos por nuestras redes sociales. Vamos a hacer este programa en vivo, ¿no? En vivo, con invitadas especiales. Vamos a estar también en la Junta de las Gregorias, todas en el Contextatarias, con invitadas especiales el 8 de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer. Las invitamos y los invitamos en el auditorio de la Terminal Metropolitana de la Ciudad del Alto a las 6 de la tarde. Todas y todos van a poder espetar en vivo, de persona a persona. Así que entonces las invitamos y los invitamos. Acompáñenos, aprendan con nosotras, aprendamos juntas y juntos para que este día sea conmemorable al Día de la Mujer y juntas y juntos podamos aprender de todas y todos. Entonces, un abrazo fraternal a todas y todas. Esperemos vernos el 8 de marzo. No se olviden con nosotras las Gregorias. Querido Porfirio, gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contextataria. Muchas gracias por la invitación y escuchar la voz de un patriarca también. No. Aquí nos estamos trabajando todos. Pati, muy agradecida también por tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es un buen formato porque creo que hay muchos temas que hay que seguir discutiendo, profundizando y compartiendo con la gente, ¿no? ¿Para qué? Para desmontar el patriarcado. Eso, muchas labores. Todavía nos quedan muchísimo por trabajar, por deconstruir, por desmontar, y en eso estamos, y creo que este espacio es muy generoso para eso. Bueno, entonces ya no nos queda más que dar finalizado este capítulo, sin antes decirles y reiterar la invitación. El 8M se va a estar transmitiendo desde el vivo de la Feria en el Libro. Nos vemos en la marcha también, más tempranito, que hay también cualquier 8M es un evento para que eso sea un momento de lucha, de postear, de repostear, de ver, de conversar, de marchar, de abrir espacios de diálogos como el podcast, que sea una excusa más para encontrarnos y sí, bueno, seguir preguntándonos, cuestionándonos. Yo soy Ale. Soy Yossi. Yo soy Tania. Soy Porfirio. Yo soy Patricia. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias. Hasta la próxima oportunidad. Chao. Chao.